Mas no obstante, eso es un hecho que no puede contradecirse, que en los cuatro evangelios Dios nos ha presentado la historia única y completa de su Hijo, escrita por hombres especialmente escogidos para la tarea cuya magnitud excede a toda obra, y adecuada para toda nuestra necesidad espiritual. En los evangelios, según Mateo, Marcos y Lucas, que suelen llamarse los sinópticos por tener en general el mismo punto de vista del panorama de la vida de Cristo, tenemos un relato esencialmente histórico de las enseñanzas y obras del Señor, mientras que en el Evangelio, según el apóstol Juan, se distingue otro propósito, pues él mismo declara que estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. El primer Evangelio, primero solo por su posición en el Nuevo Testamento y no en estricto orden cronológico, fue escrito por Mateo antes de que lo llamara Cristo para que le siguiera y fuera uno del pequeño grupo de apóstoles. Mateo, que también se llamaba Leví, era un oficial del Imperio Romano, un publicano, o sea, un recaudador de impuestos. Mateo 9:9, 10, 3, Marcos 2:14, Lucas 5:27. Como publicano, fue odiado por su propio pueblo, sus conciudadanos, porque se abominaban los judíos todo cuanto fuera del imperio romano, y por lo tanto, habiendo aprendido por experiencia propia, bien podía él escribir de aquel que fue despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53:3. Él escribe su evangelio con el propósito de convencerles a los judíos de que Cristo era el Mesías, el ungido de Dios que ellos ansiosamente esperaban, el verdadero rey de los judíos pronosticado en las profecías del Antiguo Testamento. Así es que da comienzo a su libro con las palabras significativas: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Palabras con acepción especial para todo israelita, porque era de la línea de David, que era menester naciera el Mesías. Mateo sigue con su propósito de convencerles a los judíos haciendo uso de muchas citas del Antiguo Testamento. Hay más referencias al Antiguo Testamento en este Evangelio que en los otros tres tomados juntamente, y empleando términos y enseñanzas propios del pueblo judío. El segundo Evangelio, el de Marcos, fue escrito probablemente antes de los de Mateo y de Lucas, y tal vez sirvió de matriz para los posteriores. Es posible que en tanto Mateo como Lucas aprovecharon del Evangelio de Marcos cuando emprendieron su labor de cronistas de la vida de Cristo. El autor, Juan Marcos, era pariente de Bernabé, Colosenses 4:10, y había acompañado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, Hechos 13:5. Luego, a raíz de una controversia que tuvieron, Marcos se alejó de Pablo, pero sabemos que más tarde hubo una reconciliación, por lo que escribió Pablo a Timoteo que Marcos le era útil en el ministerio. Segunda Timoteo 4:11. No es extraño entonces que él, que fuera siervo de apóstoles, se dedicara a escribir del fiel siervo de Jehová, de aquel que vino para servir en vez de ser servido. Marcos dirige su evangelio especialmente a los romanos, y su rasgo característico es el de presentar a hombres de acción, como lo eran los romanos, la intensa actividad del Hijo del Hombre. Pasa de un incidente a otro con rapidez asombrosa, con el mero uso de la palabra luego, dejándonos un cuadro de un Salvador que se esmeraba en ocupar todos los monumentos de su vida para el bien de los seres humanos. El Evangelio tercero fue escrito por Lucas, el único de los evangelistas que no era judío, un médico y compañero del apóstol Pablo en algunos de sus viajes. Él era el historiador más hábil de los cuatro, y su estilo se caracteriza por la gracia helénica de aquel entonces. Su propósito, al escribir su Evangelio, nos da en los primeros 4 versículos de su obra, donde declara que ha tratado de poner en orden todo lo que los historiadores anteriores habían escrito. Lucas 1, del 1 al 4. Pero además de esto, bien claro está que con empeño trata de presentar para sus lectores, que serían presumiblemente los griegos, a Cristo como el hombre divino, el hombre perfecto, el Hijo del Hombre, título que usa a menudo como el Salvador, tanto de los judíos como también de los gentiles.
nombre que se aplica a todos los que no son de la raza judía, y con este fin traza la línea de ascendencia de Cristo no solamente hasta Abraham, como lo hizo Mateo, sino hasta Adán, padre de la raza humana. Lucas 3 del 23 al 38. También, siendo él médico, nos da detalles en cuanto al nacimiento del Señor Jesús, de la Virgen María, que los otros evangelios omiten completamente. Y como se entiende que Lucas escribía teniendo en cuenta las necesidades de sus lectores, que no eran de la raza y religión judía, se puede comprender la razón por la que él incluye explicaciones de costumbres judaicas, porque de otra manera sería por demás mencionar. Una ilustración de eso encontraremos en el capítulo 23, el versículo 33, donde la palabra hebrea Gólgota la traduce Lucas dándonos el equivalente en lugar de la calavera. El cuarto evangelio fue escrito por Juan, el discípulo al cual amaba Jesús. Juan 22. Él, en compañía de Pedro y de Jacobo, había pasado los días en intimidad estrecha con el Señor Jesús y había sido espectador de las experiencias más profundas e importantes del Salvador, lo cual le preparó al apóstol de una manera especial para escribir el Evangelio que ha llegado a ser, quizás, el predilecto de los creyentes de todas las edades. Su propósito, como ya hemos anotado, era el de presentar a Cristo como de tal modo que todos llegaran a creer en Él como el Hijo de Dios y también como el Salvador personal. El verbo creer lo ha usado este autor 100 veces en su Evangelio, lo que indica la importancia que le daba a este aspecto de nuestra vida y su relación a la vida de Cristo. Juan, que alcanzó a vivir hasta fines del primer siglo, escribió su Evangelio casi una generación después de los otros tres. Ya la falsa doctrina se estaba difundiendo en la Iglesia, y había quienes declaraban que Cristo no era el Hijo de Dios, sino solamente un mero hombre. El autor de este cuarto Evangelio trata de corregir este error y hace todo lo posible para comprobar que Cristo era Dios manifiesto en la carne. Es precisamente por eso que él omite muchos de los detalles que en los otros evangelios se mencionan y agrega muchas porciones de suma importancia que atestiguan la divinidad eterna de Jesucristo. No deja pasar oportunidad alguna para subrayar este hecho fundamental, comenzando su escrito con la doctrina y a la vez profundísima de Logos, o como lo tenemos en nuestra versión en español, el Verbo, y agregando donde pueda más y más pruebas infalibles de la divinidad de Cristo. Además de esto, nos cabe mencionar que más luego hemos de prestar atención a los profundos y sublimes discursos de despedida del Salvador, discursos que solo Juan tiene a bien narrar. Tercero, métodos de estudio. Conviene decir aquí algunas palabras en cuanto al método a emplearse al desarrollar el estudio de la vida de Jesucristo, pues que si el alumno sabe de antemano cómo debe estudiar, ha de poder realizar mejor sus trabajos a fin de aprender todo en cuanto se pueda de esta vida incomparable. En primer término, es menester dedicarse a la lectura de la Biblia, especialmente de los 4 evangelios, a fin de que la mente y alma absorban los dichos inigualables del Señor Jesucristo, y para que, familiarizándose con los sucesos históricos, recuerde fácilmente todo aquello que le será de provecho espiritual. El cursante debe leer en forma seguida y detenida los 4 evangelios, por lo menos 5 veces durante el estudio de este curso, a más de las porciones que tenga que leer y cotejar al estudiar cada lección de este curso. No podemos poner demasiado énfasis en este aspecto del estudio y se espera que el alumno cumpla fielmente con este deber. En segundo lugar, ha de leer y escudriñar cuidadosamente el presente texto. No se debe olvidar que este texto está escrito en forma compendiada y sucinta, de modo que cada oración está preñada de lecciones de importancia. Debe estudiar detenidamente cada párrafo a fin de cerciorarse de su cabal contenido y significado, y al llegar al fin de la lección es imprescindible que conteste concienzudamente las preguntas ahí formuladas para ayudarle a sacar mayor provecho de la lección. Es también necesario aprender de memoria los títulos del bosquejo analítico que se encuentra en la lección 22. Este bosquejo presenta en forma cronológica los principales acontecimientos de la vida de Cristo, de manera que, al memorizarlos, uno puede tener un conocimiento panorámico de toda la vida del Señor.
Y para terminar, el alumno ha de leer y estudiar las lecciones primero a séptima del curso A3 Introducción al Nuevo Testamento, preparado por el Dr. Turner, pues que ahí encontrará más detalles sobre la vida del Señor y sobre aquellos hombres que de él escribieron. Puede ser que al estudiante todo esto le parezca una tarea demasiado difícil y ardua, pero no hay duda alguna de que el Señor colmará de abundantes bendiciones al que con empeño se dedica al estudio de sus dichos y hechos. Nuestra oración debe ser siempre que el mismo Señor nos ayude a estudiar y a aprender en forma digna de tan sublime materia. Al final de la lección, preguntas. ¿Cuál es la importancia histórica de la vida de Cristo? ¿Cuál es la espiritual? 2. Cite los nombres de los historiadores contemporáneos que en sus escritos han mencionado al Señor Jesucristo. 3. ¿Qué quiere decir la palabra sinóptico? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? 4. ¿Cuál es el rasgo característico de cada uno de los 4 evangelios? 5. Si se perdieran los 4 evangelios, ¿cómo podríamos reconstruir lo importante de la vida de Jesucristo?